El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy el Evangelio nos ofrece 2 parábolas del reino de Dios, parábolas famosas, una la del grano de mostaza. La primera, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Y aquí juega con aquel refrán judío en el cual las cosas pequeñas se comparaban al grano de mostaza, que se consideraba una cosa minúscula. Cuando nos dice aquí que es la más pequeña de las semillas, la hemos de tomar en el sentido propio judío, de las semillas que se plantaban, porque de semillas hay de más pequeñas, pero no que se plantasen en Israel en aquel tiempo. Era la semilla más pequeña de plantación. Y el significado de esta parábola es doble. Por una parte es cómo se extiende el reino de Dios. El reino de Dios como una semilla muy pequeña. Esa semilla muy pequeña es la predicación apostólica. Serán los apóstoles que irán predicando, y sin guerras, sin nada, sin ejércitos, sin una gran cultura, sin mucho dinero, sin grandes cosas. En poco tiempo irán extendiéndose por todo el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. Por todo lo que era el mundo conocido se irá extendiendo, podríamos decir poco a poco o no tan poco a poco, lo que es el Evangelio, lo que es el reino de Dios. Y a la vez, cuando se nos dice este crecimiento, que es siempre hacia afuera, pero también con una segunda parte que es, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Estos pájaros a anidar en sus ramas recuerdan aquellas profecías del Antiguo Testamento, donde ya se hablaba de los pueblos que se incorporarían a la fe y que representan estos pájaros que anidan. De alguna forma en esta parábola se ve la extensión, pero la extensión que viene de la predicación de lo que aparentemente es muy poco para el mundo, pero que funciona, y a la vez como los pueblos de fuera se irán, o sea, los pueblos paganos se irán incorporando poco a poco a la fe. Mientras que la otra parábola, el reino de los cielos, se parece a la levadura, que una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Esta se referiría más bien al proceso interior del crecimiento del reino de Dios por dentro, o sea que esa palabra de Dios es capaz de hacer transformar la persona humana, cada uno de los que se dejan tocar por esa palabra de Dios. No es tanto la extensión del Evangelio hacia afuera, sino en este caso es la intensidad en cada uno de nosotros. Si nos dejamos tocar por la palabra de Dios, es esta levadura que entra en el hombre y que lo hace capaz de cambiar y de llegar a ser diferente, a convertirse, a crecer interiormente de una forma que solo Dios conoce. Estas parábolas y muchas otras Jesús hacía sobre el reino de Dios, y para nosotros son importantes para conocer la dinámica de la fe, que no funciona a nivel, aunque a veces nos cueste entenderlo, a nivel de grandes masas de gente, de tener que sociológicamente cambiar el mundo, de tener que, como pasa en otras religiones, de tener que usar las armas o lo que sea, sino que aquí
La fe se transmite precisamente por la evangelización a nivel de familia, de amigos, de conocidos, de lo que es la palabra, y aunque a veces parezca imposible, el reino de Dios va siempre adelante, porque en esta semilla está la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que escoge a los que quiere y actúa de tal forma que siempre hay gente que se va convirtiendo a la fe, aunque a veces se convierten los que no daríamos nada por ellos, y aquellos que pensamos que se convertirían, esos no. Todo eso entra en el misterio de la libertad del hombre y de la gracia de Dios, que siempre restará misterio ante nosotros, donde solo Dios conoce en el fondo el interior de cada uno.